Y por el lado de la postura provida, el color celeste, el escritor, abogado, hola Nico, querido Nicolás Márquez. Y nos visita también Diego Abriola, orientador familiar, músico, terapeuta. Diego, hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, posturas totalmente, en este caso yo decía, es un debate sano, es un debate que esta sociedad lo tenía que tener en algún momento. Vamos a empezar por el lado verde. ¿Cómo vieron el desarrollo? Yo creo que está muy difícil, por lo menos en este punto, con 36 votos ya a favor del no. Néstor. Sí, difícil está porque ha primado el interés del clero sobre la voluntad popular que se está manifestando por millones en la calle. Yo he recorrido hoy durante horas, quedé helado, mojado. En las condiciones más adversas hay una renovación que muestra millones de personas movilizadas hoy, en particular mujeres y en particular jóvenes. Sin ninguna organización, es una movilización de masas, auténticamente de masas. Hay organizaciones que participan, que han colocado sus carpas, que arman debates. Yo no veía un movimiento de masas de esta magnitud en mucho tiempo y creo que esto llegó para quedarse y es parte de una lucha por los derechos de la mujer muy profunda y que va a derivar además en una lucha por la separación de la Iglesia y del Estado. Creo que aunque el Senado hoy le dé la espalda, cosa que probablemente ocurra, de acuerdo a lo que ustedes vienen transmitiendo, lo que se ha votado, básicamente lo que se ha expresado en cada uno de los discursos. Claro, el movimiento tiene un futuro enorme y tenemos que orientarlo para su inmediata continuidad. Así que bueno, tenemos mucho más para decir, pero quiero ante todo reivindicar esta inmensa movilización popular. Ahora, ¿usted cree entonces que la percepción de lo que se está viviendo dentro del Senado no es lo mismo que lo que ocurre en la plaza? Absolutamente. Son dos mundos diferentes. Bueno, por eso me adelanto, después lo puedo explicar más. Nosotros vamos a proponer una consulta popular. Rápidamente. Chicos, del lado de ustedes, se está encaminando a lo que ustedes pretenden, que más allá del tratamiento de la ley, que no salga esta ley. ¿Y cuál sería... ¿cuál sería la propuesta a seguir? Que yo hoy lo hablaba en la radio, que nunca se apruebe o sea, se legalice el aborto. ¿Hacia dónde caminamos con la propuesta? La mirada que tiene el diputado es equivocada, no es un problema del clero. Es tan equivocada como el objeto del debate. Nadie desconoce que hay abortos, pero el objeto debe ser la vida. Y acá el clero no tiene nada que ver. Nosotros venimos a exponer desde el orden natural y desde la política de Estado de la Argentina que necesita y quiere la vida. O sea, la Iglesia puede iluminar, puede acompañar, pero el foco del debate, el objeto del debate debería ser la vida. Pero nunca puede ser la muerte de una persona inocente. Nunca se puede decir que está bien o es un debate sano la legalización de la pena de muerte de un niño inocente. Además, hay una cosa, yo no coincido en absoluto con lo que dijo Pitrola, al contrario. Que se caiga eventualmente, y ojalá así sea, esta ley inconstitucional en el Senado. ¿Por qué inconstitucional decís? Porque el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, en el año 94, incorporó con rango constitucional 2 tratados de derechos humanos que contemplan la vida humana desde la concepción. Uno de ellos es la Convención de los Derechos del Niño. Nunca jamás una ley subalterna puede violar la Constitución o un tratado con rango constitucional. Esto, desde el punto de vista jurídico, es absurdo, es un mamarracho, es inaceptable. Por eso ya los abogados, muchísimos, estaban preparando, recursos ante la Corte si esta ley injusta salía. Ojalá que no salga y terminemos con este tema. Pero un asunto relativo a lo que él decía de la movilización popular. La movilización popular fue provida. Totalmente. Pero qué las marchas, los provida, los sectores a favor de la vida, en diferencia de los sectores genocidas, a favor del genocidio infantil, los aplastamos en las calles, en Buenos Aires y en todo el país. Pero los hicimos puré, sin movilización, sin el apoyo del New York Times, sin el apoyo de la IPF. A mí que no me diga la iglesia que defendió el genocidio, me diga de que, por favor, yo digo porque es una falta de respeto para todos los argentinos, que usted diga que una iglesia que defendió el genocidio no trata a nosotros de genocidas, por favor.
Disimule y hágase la tolerante un rato. Estoy hablando yo, después habla usted. Intolerantes son ustedes desde que discutimos la liberación de los esclavos. Que disimule su intolerancia izquierdista y después cuando yo más allá termino, de habla la ella. postura. Yo no Pero puedo después terminar habla después, ella. Mónica, después lo Yo te voy a escuchar, Por lo menos que no insulte. Por lo menos que no insulte. Ahora, pero por ahí la palabra genocidio Por favor. también. Por supuesto, Absolutamente el artículo es un 7 insulto. del Tratado Es de un Roma insulto. dice que el genocidio es Está bien, pero tiene uno, cuando Qué pensás en genocidio, fácil es pedir aborto cuando es otro el que va a morir. Yo hablo Qué fácil. técnicamente Qué como fácil, jurista, le guste o no a la señora que interrumpió. Ahora bien, independientemente de eso, esto se cae por la reacción de la parte sana del pueblo argentino que lucha contra la extrema izquierda, la IPPF, Amnesty Internacional, la ONU, el New York Times, los artistas de Hollywood y el gobierno de Macri, que impulsó el debate y manda a un emisario, que es el ministro de Salud, a Cámara de Diputados y a Cámara de Senadores a proponer el debate. Esto no tiene un partido, nosotros no tenemos un partido político, no tenemos un sindicato, no tenemos financiación extranjera. Esto es la reacción legítima del pueblo argentino que salió a decir no se metan con la vida de los niños. Nicolás, la percepción, esto yo lo digo siempre en el marco de respeto. Yo vi una marcha multitudinaria del caso Provida y también vi olas de gente, y principalmente jóvenes, muy inferiores. Yo vi hoy, mi percepción fue hoy en la calle ver mucho es una percepción, no es para contradecirlo ni pelearme. Yo fui a las dos, atravesé las dos y no solamente en multitud, la parte provida es por lejos muy superior a la promuerte, sino en cuanto a la calidad. La parte provida eran familias que iban a celebrar la vida. Yo pasé por los sectores verdes, porro, alcohol, escupitajos, y prostitutas, y dígalo, alcohólicas, le han dicho de todo a las chicas, ustedes no tienen vergüenza. Banderas del Partido Comunista, pedían la libertad de Amado Vudú en la marcha pro verde, yo pasé por ahí. Te pregunto No, una tiene cosa, razón. ¿vos vas Es a un escándalo. tolerar la palabra? El 3% del padrón apoyaba el aborto. Pero El 3% del padrón apoyaba el aborto. vamos a escucharlos ustedes, chicos. ¿Me entendés? No estaba en ninguna plataforma del... A ver, vamos a dejarlo hablar a Néstor. Néstor, por favor. Sí, por favor, dirigí la palabra, yo he venido a expresarme. No, pero está claro. Hay un movimiento Por eso de digo masas. que hay palabras, o sea que No te vamos a ser responsable a vos porque he escuchado todo lo que han dicho, pero me parece que lo que traes es de otro mundo. Yo digo para decirle en serio, primero son mujeres. No son ni drogadictas, ni son borrachas, ni son todo lo que ustedes están diciendo. Son millones y millones de mujeres en el país. Yo respeto un montón de mujeres que están en contra del aborto. Ahora, ustedes que opinan que nosotros somos genocidas, ustedes no se merecen el respeto de nadie. Yo dije que Y la ley- vamos a empezar. Y el yo objeto, dije, no, la ley- y el el objeto de objeto discusión en este país justamente es es la vida. la vida. La vida de las mujeres. ¿Y los niños? La vida de las mujeres. ¿Y los el niños padre? jurídicamente son a partir ¿En qué de que debate? nacen vivos. Eso es lo que dice la ley. Jurídicamente. A partir de que nacen vivos. Pero entonces, ¿para qué hacen la ley si Entonces, lo que jurídicamente estamos- es eso? Disculpe, porque de lo que no estamos tiene idea hablando. de lo que dice. Yo, Pero- discúlpame, pero- no, las acá condiciones- sí, por lo menos Pero- desde pero- marzo. pero- No, quédate, quédate, desde quédate. marzo han pasado jueces. Es una burrada. ambos Pero son juzgados. traten de respetarse del uno al otro y no, claro. o sea, Pero ¿cómo va a ser que jurídicamente? Bueno, pero es muy difícil, Nicolás, si no, no Pero podemos. No, discúlpame, por eso. la ley Pero precisamente tratamos- busca cambiar Yo le- jurídicamente. arrancamos el programa diciendo que tratemos de escucharnos Claro, pero usted me dijo genocida. por eso te digo, Le dice a todas yo te esas estoy mujeres diciendo, que son es unas una palabra sucias difícil. drogadictas. Yo te pregunto, porque yo en algo que ustedes, ¿qué proponen para las chicas? Porque esto es una cuestión de salud Bueno, pública. pero entonces van Que a mueren. hablar ellos solos. No, por eso, ¿qué proponen? O sea, quiero saber qué ¿Van a proponen. hablar ellos solos? No, Nosotros- pero yo- la propuesta pero yo que porque yo yo no no podré escuchar expresar. las dos Pero- posturas, los exacto, dos O sea, por eso, argumentos. ¿qué Entonces, proponen que no- ustedes? que ¿Qué me proponen escuchen, ustedes? nada Y después más, quiero que no me proponen. Lo escuchamos. Néstor, vamos con vos, dale. Claro, yo creo que no vamos a permitir nosotros que nos confisquen la palabra vida. Esto lo dijo Claudia Piñeiro, seguramente mejor que yo porque es una escritora brillante. Nosotros estamos luchando por la vida. En 60 países del mundo se ha legalizado el aborto, la interrupción voluntaria. Se están defendiendo aquí posiciones medievales. Estamos defendiendo la vida de 40.000 mujeres que mueren por año Ahí por está, aborto clandestino. ese es un número que hay El que tener en cuenta. El sábado ha muerto Liliana Herrero en Santiago del El Estero. hospital ya dijo que no es así. Es mentira. Lo dijo el Ya director en del Mendoza Es que tenemos... vamos primero son y después fa- volvemos con Claro, ustedes. no me quieren dejar hablar. Son dos fascistas sueltos,
no pertenecen a Pero Cambiemos, mentí ningún por sobre lugar. lo que te preguntó, Son dos no fascistas mientas sobre asuntos sueltos. colaterales. No estoy dispuesto a que no me dejen hablar dos Néstor, fascistas tranquilo, terminá de sueltos. hablar tranquilo, ¿No es después cierto? vamos Después hablen. La Así iglesia, podemos- la así iglesia- podemos, por lo menos, la iglesia mostrar tiene las en dos su posturas. historia la Inquisición, tiene en su historia el apoyo a la dictadura genocida. La iglesia tiene la pedofilia de Chile, Estamos discutiendo ciencia, no iglesia, que le ¿eh? hizo fracasar la visita al Papa. Venirnos a ¿Cuándo hablar de empieza la vida humana, genocidas, señor? venirnos para, a hablar primero, de después, genocidas, venirnos a hablar de genocidas a quienes estamos luchando por un derecho de la mujer que abarca algo más Sigue profundo, desconociendo, porque a que mí son no- todos a los mí no derechos conoce de mi la postura, mujer. Pitrola. Este movimiento no lo habilitó Macri. Eso es una mentira. Este movimiento fue el resultado del Ni Una Menos, que es un movimiento de Ni Una masa Menos que está aparte en tiene contra del aborto. características mundiales. ¿no es La cierto? fundadora de Ni Una Menos El está a favor de derecho- la vida. Los derechos de la mujer. Y los derechos de la mujer que van contra toda opresión. Porque la mujer tiene una discriminación salarial, la mujer tiene una discriminación laboral, la mujer sufre violencia de género, tiene una indefensión de la responsabilidad del Estado, y el aborto legal, la educación sexual para decidir y la anticoncepción gratuita para no abortar son un planteo de fondo, que por supuesto la Iglesia lo repudia, porque la Iglesia tiene la educación sexual no existe para la Iglesia, porque la educación sexual es la anticoncepción y ellos están en contra. Y prueba está que hay leyes de educación sexual y no se aplican por la influencia de la Iglesia. Yo creo que acá los bloques políticos dominantes finalmente han transado con la Iglesia la capacidad de contención frente al ajuste que estamos viviendo. Porque si vos ves, en este último mes, toda la iniciativa política que ha tenido la Iglesia y dentro de las organizaciones políticas que han gobernado el país en los últimos 40 años, del peronismo y de Cambiemos, ha tenido que ver con transar por el papel de contención social en la CGT, que salió a decir que le va a salir caro, una cosa ridícula que desmintió el ministro de Salud, por parte del trío de organizaciones ligadas al Vaticano, que el día del trabajo la gente no tenía plata ni para viajar, por eso fue una de las marchas más chicas, hicieron el eje contra el aborto legal. Yo no voy a permitir que nos roben la palabra vida. Estamos luchando por la vida de miles de mujeres y por un derecho que se va a abrir paso inevitablemente. Y ahora vamos a ir por una consulta popular, que decida el pueblo. Si se hace, porque si es ley o no. Claro, porque hoy te digo El lo pueblo ya último, decidió. Pinedo dijo que habiendo tanta división no podemos legislar esto. Néstor, lo cual voy- es absurdo, porque habiendo tanta división, ¿por qué vamos a seguir condenando a la mujer al aborto clandestino? Me voy un minuto a la marcha y sigo con ustedes. Bueno, yo le dije, es un debate caliente. Sí. Me voy al móvil, el lugar está... Que sea ley, gritan las chicas y los chicos ahí en la marcha verde. Yo tenía que le quería preguntar a los cuatro, y eso que cada uno, y seguramente también Mechi, vos tenés tu postura. Sí. Yo sí creo que hay que hacer algo. No puedo decir que no, pero para mí el número es altísimo. Obviamente, obviamente que no hay un número oficial porque Sí es hay un ilegal. número oficial. ¿Cuál es el número? 31. ¿31 qué? Mujeres en el 2016... En el 31 mujeres, 31 es el número. promedio. ¿Promedio por cuánto? No, ¿Por por día? año, por año. Pero es un montón, sea uno. No, dos, pero cinco, pará, diez, es un montón. Es la pero causa número 40 de aborto. Está bien, La- pero es la no causa podemos número justificarla. pero ¿qué justifica? 40. Vamos, En eso te digo, Nico, no la podemos pero vamos por partes. Hay un número oficial del Ministerio de Salud del 2016 que es 31. En lo que va de este año es ninguno. Por eso cuando uno escucha a Pitrola mentir y decir 40.000, uno interviene. Si hay Néstor. números oficiales. Hay Ahora, cifras. ahora. ¿Qué cifras Ahora, manejan esto- ustedes, Néstor? Claro. Ninguna. Los No se 40, maneja. los Es la segunda 40.000 causa de Ninguna ingreso de los manejan. hospitales son Por los abortos supuesto. que se Sabe. interrumpen. Eso Los- es en provincia de Buenos Aires y te lo dice el Ministerio de Salud. Los La cual- segunda causa ¿Qué de ministerio de externación salud? es eso. Y te voy a decir, no, y son todo tipo de Bueno, pero abortos. tratemos de... No, pero es un no, tema porque además delicado. hay una Pero realidad. es un tema Mira, delicado. ¿sabes es qué? verdad. Pero bueno, pero es un tema delicado. Ministerio de No, Salud. no, Yo- yo yo- disculpame, yo- ¿puedo hablar un minuto? Porque soy Sí, por mujer, favor, Mónica. soy gestante, entonces yo Pero- solo explicar lo siguiente. Y lo Vos que también nadie tenés le dice derecho, mi a la amor. chica. No, no, Entonces, lo que es yo la le segunda causa, porque yo quiero A lo ver, primero. vamos Lo con primero Mónica, de la lo escuchamos primero. a Mónica, Sí, por van a favor. Casi escuchar el al ministro 50% Rubinstein. de las Ustedes que vienen a mujeres. defender al Estado y al gobierno. ¿Qué ¿Por qué no gobierno? fueron a Al escuchar yo- al ministro totalmente Rubinstein? en Al contra. contrario. Estafadores. Mira. Son dos estafadores fascistas Chicos, que han venido, a ver, pare, que han pare. venido
venido a provocar un programa de televisión. la vida? No merecen, no merecen que los escuche nadie. Mentiroso. Pero callate la boca. No se peleen. A ver, vamos La idea es que nos la idea de debatir, escuchemos, yo claro. voy al El móvil un ministro minuto, así no... Rubinstein Sí. indicó que hay 40.000 casos de externaciones y que eso le trae más costos al Estado, que son las mujeres que van Son a parar 40.000 al abortos hospital por año. público. No, tenés mucho. Esas son las que van a parar al hospital hospital público. público Mentira, no sé por lo que dice. complicaciones. Mirá, podemos Por hacer- eso se tiene calcula idea, que el aborto ni idea, clandestino es de 375.000 a 500.000. no, Y ellos defienden a los Carlos Menem, que por ejemplo acompañó a Zulema a hacerse un aborto clandestino. Sí, eso lo dijimos. O a Daniel Scioli, que también le indicó a una amante yo no suya defiendo hacerse un el aborto político, el aborto clandestino, no sabe, va y con después Menem. van y votan que no. Scioli. Bueno, O Yo creo Menem que que el se problema fue. es el preparado siguiente. para Son los el defensores Vamos a- de la Yo creo que es un tema hipocresía. delicado. Está ¿Puedo La tocar un izquierda tema? quiere terminar con la hipocresía y es la única fuerza dale política un vaso de que agua en que su se calme, campaña dale. electoral dijo No, que estamos cualquiera. por el aborto legal. Los demás se estafaron El a todos. 3% de los votos Ahora se estos dos controla. No fascistas está preparado no para el pertenecen debate. ni a una No fuerza sabe. política, No sabe. no son nadie. Sí, a la par de Vamos Argentina. a ponerle Estudiá, paño frío al estudiá. debate, voy al móvil, estamos A la patria estamos en argentina, el que debate tiene la- del porque Senado. eso- Nacho, ¿con quién estás? Contame. Bueno, ahora volvemos, creo que estaba con el periodista de La Nación, con Obarrio, con Mariano Sí. Barrio. Yo sé que es difícil, les pido por favor No es difícil. Ahí pero ya tratemos- perdió. Con gente de algún nivel no es tratemos de difícil discutir. discutir. Claro, de a uno, de a uno. Con Así no gente se de algún discuta. nivel No se se debe puede discutir. mentir sobre algo tan delicado como Pero, la a ver, vida. yo vuelvo- 40.000 a 31, hay que ser responsable, es un tema muy Él está importante. hablando de 40.000 muertes, dijo. internacionales. Mintió y dijo 40.000 muertes. Internacionales. Hay que ser responsable. Discutamos sobre datos objetivos, Igual, científicos. yo lo que sí te digo, 31 muertes para mí es un montón. Correcto, Es un pero no montón. 40.000. Yo- Si, Es la si causa son número 31 o 40, Está bien, 40.000, pero es por otra una causa sala número fuerza 40. 4, 70 o 1000, son 31 Correcto, vidas. correcto. Exacto. Pero Es miles- el hay mayor miles motivo de que muerte se- adolescente. Pero no seas mentiroso. Absolutamente. Pero que no se traten de A ver, Absolutamente. saliendo un poco de los números. Lo han ley, colocado la todos ley. los expertos. Hubo 709 exposiciones en la Cámara de Diputados durante 2 meses. Claro. Todos los expertos lo han ¿Las impuesto. escucharon? La- Te tiro un dato. la- Un dato puedo tirar, te puedo hablar. Sí, por En supuesto. diputados. Del 100% del sector pro vida que disertó, del 100% de los disertantes, el 40% eran juristas que planteaban la inconstitucionalidad, el otro 40% eran médicos, bioéticos, embriólogos, etcétera, y el 20% restante personalidades de la sociedad civil, filósofos, dirigentes, etcétera. Del sector pro muerte, el 95% Bueno, pero ahí está, eran... viste, vos decís pro muerte. Déjame terminar la Está idea. bien. Del sector pro muerte, el 95% eran elementos de la farándula. De un lado teníamos la bueno. Academia Nacional de También son Medicina, representantes de la del cultura otro lado, también. Flor de No, la pero- Tampoco de un denigremos lado- a los que están de del un otro lado. No, A no vos se le toca trata la de carátula eso, de se trata tu de muerte. debate de- O sea, Flor si no pones en el debate. Pero escúchame, Pero Flor de la son Venus, ciudadanos, Varecio, somos todos Tomás ciudadanos. Cibrián, Hubo por supuesto, jueces, somos todos jueces, ciudadanos. por supuesto, personas por ahí también. tiene la diferencia Cómplice académica. es de la farándula, De un- cómplice es de la farándula. De un lado la Pero no ciencia, seas- de un no lado la seas ciencia, ridículo. del otro lado el espectáculo, No tenés un- que no no, puede no, argumentar. pero no tenés son un personas. válido IPF, argumento. por ¿Te ejemplo. parece que Comblitz Pero- es de la farándula? pero- Te pregunto si Comblitz es de la escuchame farándula. una cosa. Te pregunto Chicos, si Comblitz pero es está de la hablando- farándula. respirá, ¿qué Está hablando Decime Pino si Solano, tranqui. Comblitz- Y el sí. Sobre la validez de una Solanas, interpretación. Que tiene su pañuelo verde, obviamente está clara la postura de Pino. A mí me gusta debatir. Sí. Le digo en el caso de ustedes que han utilizado por ahí genocidio pro muerte. Tratemos de seguir con el debate lo más respetuosamente posible. Yo entiendo que es un tema delicado. Yo no le falté el respeto a nadie. Pero bueno, pero es difícil, si no, se nos hace muy muere un difícil bebé, intercambiar cosas. muere un bebé, muere una Bueno, Para pero después, entendernos pero, también. pero del otro lado sabemos Yo que no insulté a la nadie. concepción, o sea, el debate está cuando empieza la vida. Entonces, si vos ya ¿Cuándo estamos empieza tratando, la vida? pero eso ya lo es- dijo la ciencia, a Está partir bien. del momento de la concepción. pero hay otra, pero también, ¿te acuerdas? Vamos, te lo cambio, Esto de la no es muerte. humano, En algún momento no se es decía la humano, muerte era cuando debate dejaba de en la funcionar el vida corazón. humana. Ahora se dice que es cuando deja de funcionar el cerebro. Las cosas van cambiando estamos también. discutiendo la muerte, No, estamos por eso. discutiendo el comienzo de la vida. Pero te estoy diciendo Y que a el veces- comienzo de la vida hay unanimidad de criterio en el mundo científico. Claro.
Ser es un dato humano que no es a partir requiere de que nace disparidad. vivo, ese es el Sí, debate. Mónica, ¿permitís? El debate Sí. es que, discúlpame, Pitrola, Eso es el debate es ideología que ser pura. humano es a partir de Está cuándo. desconectado de la realidad, Jurídicamente es señora. a partir de que se nace vivo, ni siquiera si se muere, muerto. Si se nace vivo es ser humano, antes no. Eso es lo que, antes vida. Ahora, ser humano es a partir del nacimiento. Eso es lo que está jurídicamente. Yo el tema que para mí lo que nosotros tenemos que voy a entender interrumpir, después lo voy a es, hay aclarar. mujeres, No sabe hay lo que mujeres Bueno, que déjala terminar. nacen y muchas de nosotras Sí. tienen hijos, son felices teniendo hijos y hay mujeres que quedan embarazadas y no pueden sostener sus Bueno, embarazos. Mónica, yo le quería preguntar sí. acerca de eso, porque recién se hablaba mucho de los números, de las cifras. Independientemente de eso, usted organiza centros de asistencia de mujeres. No, yo soy diputada de izquierda, Pero está en delegada contacto con ferroviaria, las tengo mujeres, un ¿no? centro, sí. Bueno, ¿cuál es la percepción que usted tiene de la realidad de las mujeres? Más allá de las cifras, digo. De la realidad sobre este tema. Sí. Por eso te digo, yo tengo compañeras de trabajo que están en contra del aborto y tengo compañeras que están apoyando y que hemos venido a la marcha. Por eso digo, las mujeres pueden ser felices teniendo hijos y hay mujeres que no pueden tener hijos y están embarazadas en momentos que no pueden sostener, no tenés casa, tenés que comprar, no tenés trabajo, no quedaste estable en tu trabajo, hay un montón de situaciones que atraviesan. Lo que estamos hablando las mujeres con esta ley es dennos el derecho a elegir cuándo ser mamás. No nos tengan como un ganado reproductor de la especie humana que si estamos embarazadas tenemos que tener. Porque además es falso que todo el método anticonceptivo es 100% efectivo. Todo método anticonceptivo siempre tiene elementos que pueden fallar, siempre. El preservativo, la pastilla, el espiral, todo vos vas a un médico es lo primero que te dice. Entonces, no tenemos, digo, porque lo que nosotros vamos a reivindicar de esta lucha es todos los científicos que pasaron, que no eran la farándula, eran genetistas, eran jurídicos, eran jueces diciendo, por favor, dennos una ley para ver cómo resolvemos un montón de temas. Y eso es real. Entonces, eso lo logró el movimiento de mujeres, instalando el debate. Ese debate y de ese nivel queremos. Y yo te voy a agregar, porque ¿qué es lo que yo veo en esto? Campañas sucias. Decir que acá nosotros, desde que somos genocidas o que se defiende la vida, mostrarte que lo que se quiere es la sabor. Disculpe, señor. No, yo te quiero decir una cosa. Sí, Moni, Mostrar que no queremos la vida con un bebé destruido es una campaña sucia. Porque la ley dice 14 semanas. 14 semanas es un embrión. Es vida así. Así como también es el espermatozoide, como también son los cadáveres durante mucho tiempo después de morirse. Entonces, lo que estamos hablando es una ley. Yo respeto a las mujeres que no quieran abortar. Respeto a las ideas irreligiosas de todo el mundo. Ahora, respeten el derecho de las mujeres cuando no podemos tenerlo, Matar a no no es un tenerlo, derecho. no Chicos, nos obliguen. me tengo que ir a una tanda y la seguimos. Muy que tengo bien. que vender. Matar no es un derecho. Perdón, Diego. Mauri, en el otro sector, tremendo el estudio de Crónica. Sí. Vamos con cifras y estadísticas. Tenemos placas. Mauri, ¿qué Sí. información tenés ahí? Contame. Sí, bueno, mira, tenemos los números, las cifras, las estadísticas detrás del aborto. Si te parece, ya la empezamos a compartir. Aquí los tenemos para que tengamos más o menos idea de qué estamos hablando, ¿no? Fuente Amnistía Internacional, y les cuento que se practican entre 450 y 500.000 abortos al año, es decir, a razón de 1 por minuto. En el 2015 hubo 55 muertes por aborto. En 2005 fue el récord con 79 muertes. 70.000 mujeres al año son internadas a causa de complicaciones por practicar abortos clandestinos. Y esta es la cifra suministrada por Amnistía Internacional. Otra de las placas dice que 70% de los abortos se produce por vía medicamentosa, el 22% se realizan en condiciones clandestinas y un 9%, por último digamos, que se realiza bajo extrema precariedad. Y vamos con otra más. Aquí 11.500 pesos le cuesta al Estado cada internación producto de un aborto. El Estado destina 4.078 millones de pesos al año en la recuperación de pacientes que se realizaron un aborto. Y por último, digamos que la mayoría de los abortos se practica mediante el misoprostol, ¿no? El medicamento, que cuesta 3.400 pesos la tableta. Bien. Bueno, Por la acá evaluación. estamos hablando del número de muertes que en el 2015 llegó a más de 50, 55. Ahí está, mirá, Sí, el récord no, fue en el no. 2005 con 79. Por eso 79. yo, en este 70.000 caso, mujeres internadas, dice. 70.000 mujeres al Claro, año son internadas. 30.000 más por de Lo la digo que porque esas decía son yo. lisiadas después.
Sí, muchas después no pueden tener, volver a tener hijos en el caso Con que lo complicaciones, deseen. claro. Por eso digo que es un problema de Salud salud pública. Esas cifras son falsas, ¿eh? ¿Pero por qué? Pero ustedes Porque son discuten, de o sea, internacional. pero Amnistía Internacional no le parece un organismo Amnistía válido para Internacional ustedes. hace lobby y financia a las organizaciones locales de la Bueno, pero ONU. esa es tu No, postura también. metete en el reporte. Pero, de la pero es un Amnistía. organismo, es un organismo válido. No. Es un organismo para ustedes, pero No. ¿Sabés cuántos bebés nacen por año? 720.000 bebés. Quiere decir que más de la mitad de los bebés se morirían por aborto. Eso es una cifra totalmente falsa. pero 720.000 niños nacen en Argentina por año. Acá dicen entre 450.000 y 500.000 abortos al año, 1 por minuto. Eso es mentira. Mónica, ¿esta cifra puede ser real? Sí, puede ser, porque No, serían puede ser, destinos. no, ¿Cómo no, es medir? más que Bueno, falso. Pero usted está ¿cómo diciendo que es medir? falso. Estamos hablando de, yo por eso digo, hay un problema que está de salud pública. Se mueran o no se mueran abortos. Digo, hay abortos espontáneos. Por eso yo digo, en provincia de Buenos Una Aires. sola muerte es una gravedad total. pero Ahora, pasa- ¿qué se hace con esa persona? Primero quiero aclarar una cosa. La vida humana, de toda persona humana, comienza en la concepción. No, eso es lo Cuando que el eso es lo óvulo... que Pero ahí está, Cuando ahí el está el óvulo- debate, ahí está el debate. En el caso de el debate. La iglesia opina que tiene alma. Ciencia, Tiene ciencia. alma, desde Señora, entonces, como creen en señora, el voy a hablar alma, sola, creen señora, que voy a hablar tiene sola. alma, tiene alma. La célula Eso creen, femenina bueno. se llama óvulo. Sí. Es fecundada por él o algún espermatozoide más, que es Sí. la célula masculina. Desde ese momento... Hay vida. Hay vida. Desde ese momento, Sí. cuando es un cigoto. Después hay un En desarrollo el espermatozoide también hay vida. intrauterino, Hay vida en el espermatozoide. Independiente. Si quedó dentro de un Y forro, tiene- si hubo una masturbación, No, hay no, bueno, vida. Yo digo que si hay vida, el No, no, Está hablando un espermatozoide académico de la también. ciencia No. médica. La No, vida- no, la vida que era, intrauterina. Guía de familia. la vida Y intrauterina. mesoterapeuta. Déjelo hablar. ¿Qué estamos hablando? Es médico, Y déjelo padre, hablar. señora. No, bueno, sí, yo también. Además soy padre. Yo también. ¿Sí? Yo también. Bueno, me deja hablar, gracias. La vida humana comienza en la concepción, ¿sí? Desde ahí, lo único que tiene que hacer el Estado, en el caso de que haya un embarazo inesperado, es ayudar con condiciones. Por ejemplo, como bien dijo el doctor Abel Albino, el 50% de la población argentina no tiene cloacas, no tiene las condiciones mínimas de higiene básicas. Abel Albino fue el que dijo que el preservativo no... Y además Sí, tenemos el de todo- porcelana. Contra el Bueno, HIV. y además, claro, no por era supuesto, eficaz eso. frente... ha dado cuenta que el No, libro pero está acá de bien, Nicolás, que estamos es de muy acuerdo, bueno, no- ha dado cuenta no que este es el faltan polvo de cloacas, látex. no estamos de acuerdo. No importa si está de acuerdo. No, pero Esto estoy es de ciencia. acuerdo. El polvo de látex es como si fuese el libro. ¿Y sabe qué tamaño tiene el virus del SIDA? Un punto en ese poro. ¿Sí? O sea, un punto de una hoja es el tamaño del virus del SIDA. Y el libro, para ejemplificar, así lo pueden tomar, ese es el polo del látex. O sea, ¿por qué digo esto? Porque solamente con la promiscuidad y con el famoso sexo seguro, que de seguro, siempre explico, siempre de seguro se lastima de mínima a alguien cuando los infecta y se muere mucha gente. ¿Sí? Entonces, cuando se alienta la salud reproductiva, que es aborto químico, cuando se alienta eso, aumentan la cantidad de Pero, enfermedades de no, transmisión no te sexual entiendo, acá sí que no te terrible. entiendo dónde quieres ir. O sea, ¿qué? ¿Que dejemos de Para tener defender sexo? la- No, estoy hablando de lo que Para pasa, de la defectar, realidad. no entiendo, ahí no, digo, no por te supuesto, entiendo, ¿no? pero lo que pasa es que Esa está buena. Es esa la que- el tema es Claro, muy sencillo. claro. Acá hay un problema de salud, ese sí es un problema de salud pública. ¿Pero cuál? Porque es- ¿Cuál? Entonces, el aborto no viene a un clic. Tiene todo en las O sea, hoy no nos amanecimos, de repente tuvimos aborto en Argentina. El aborto comienza primero con la destrucción de las costumbres, con la destrucción de la sexualidad infantil y adolescente, con la promiscuidad, con el aliento por la bueno, por medio de la pero me parece pornografía. que es otro debate. O sea, No, yo no, creo no, que es sí, otro en debate, este ese es mundo el si no camino, podemos tener ese es el libremente camino. practicar ¿Te sexo. puedo tirar dos cifras? Perdón, Nicolás, Perdón. primero si está la salud reproductiva. No hay país en el mundo donde primero no se instaló la salud reproductiva, la promiscuidad, el divorcio y el aborto. Y después del aborto viene la eutanasia. Esa, No, bueno, esa pero es la... ahí me parece que... No, Pero a ver, igual no mezclado entiendo, no ahí entiendo, el- ahí sí que no No, te y de entiendo, los- digo, y de los hasta acá 60 te- y de los pero cuando 60 me decís países que promiscuidad, nombraba- yo creo que tenemos, esto te lo digo, sacando del debate del aborto, me parece que sí tenemos que educarnos sexualmente para cuidarnos, pero para que evitar directamente la situación de aborto, que ya más allá de sea legal o no, es un riesgo, se corre riesgo porque hay una cirugía, digo. Ahora después, si yo me quiero acostar mientras No, me cuide... yo estoy o sea, hablando datos científicos. Y hay una realidad, que todos los países que impusieron el aborto, ahora se están arrepintiendo. ¿Cómo se están Bueno, arrepintiendo? no Por el sé, invierno eso no- demográfico.
Te voy a dar el dato de Italia. Italia tiene hace 40 años, desde el 19 de mayo de 1978, el aborto. Casi 7 millones de personas murieron. ¿Sí? Pero hoy no encontrás, el 70% de los médicos italianos son objetores de conciencia. Y de Roma para abajo, el 90%. En Sicilia, el 95%. Pero casi todos los países, por lo menos casi todos los países de Europa tienen leyes. Esta ley están dando todos marcha atrás. Hoy Pero en todos los países todos marcha hubo atrás. Desde Estados movilizaciones Unidos en con Trump, apoyo. Francia con Macron, están todos dando marcha atrás. Pero te quería... eso yo sí, así como no No, desconozco. de hecho, Te puedo pasar después las cifras, Macron si está necesitas. financiando, dando subsidios para tener 2 hijos. Los 2 hijos los subsidia el Estado. No, yo Néstor creo y que Mónica, hay un tema que es la vamos a educación cambiar de sexual. sector. Hay un tema que es Voy un poco ahí y La volvemos. educación que hay algo que saltó ahora en todo este debate. Ahora vamos al turno de Entonces, Mónica. hay Dale, Mónica. una cosa que se instaló gracias a esta discusión del aborto y todas las marchas de las chicas, es que hay una falencia terrible en que no se cumple con la ley hasta la educación, hasta los educadores te dicen, no hay ni dónde capacitarse, los cupos, Claro. pero bueno, no tenemos buena educación sexual. Es Es un verdad tema que que le no compete tenemos a los cloacas, padres. no tenemos, no, dejemos al hablar, Estado también, al Estado y a los Como padres. autor del Escuchémonos, programa, te tenemos- pido respeto a la compañera. Por eso, Muchísimas escuchemos eso, gracias. ustedes hablaron también se ha y escuchado. ahora les toca... Con respeto a los televidentes. Está bien, Diego, pero ahora dejemos Con escuchar a ellos y después seguimos con televidentes para que Los padres escuchen. tienen Así que entendemos, educar y porque si no, también no el se Estado escuchar tiene que las educar. posiciones. Los padres y los, Mónica, dale. si los ¿Entendés chicos nada tienen más? padres y los padres tienen la capacidad que lo hagan, pero si no el Estado tiene la obligación. Primero que nada. Como también tiene que dar, Diego, tiene vamos. la obligación de dar ¿Quién lo educación, dijo? tiene la obligación de dar los planes de control de la natalidad, tiene que ¿Quién lo dar dijo? la Rockefeller. está por ley, no está en la ley, Rockefeller. están las leyes, No le están las Diego. contestes, no Tenés ves que no razón, te tenés quiere razón. dejar Seguí, hablar. Mónica, seguí, dale. No ves que es un ¿Qué es lo fascista que qué no te pasa quiere tenemos dejar que- hablar? Si todo eso Fascistas no matan a funciona, inocentes. Vamos como a todo escuchar a la eso Mónica, no después seguimos con funciona, Néstor. también se necesita esta ley. Digo, lo que estamos diciendo nosotros no es ni asesinato ni nada. Yo lo del embrión y para que lo pensemos derecho, no todos. surge un delito. Los laboratorios genéticos. El delito no te es hacen fuente de derecho. embriones, No te dejes congelan, molestar a la te congelan compañera. los Vamos a dejar de No embriones. terminar. dejes que Nosotros- moleste a la compañera. Por favor, Te no, pues ya congelan. dije Esta 5 veces. violencia la vive la mujer del Estado, la violencia de género, la violencia de la explotación capitalista. Y la estamos viviendo en este programa porque no la dejan hablar. Por favor, Muchísimas Yo creo gracias. que, Que exponga. yo creo que lo está Diego, viendo. por favor, Yo creo que esto gracias. es importante. El embrión. Se está ejerciendo Mónica. la violencia Los contra la embriones. compañera Con la industria, a la por que no favor. la dejan hablar un par de Moni, fascistas. termina vos, Yo dale. quiero hacer una reflexión para que lo pensemos de otro punto de vista también. Hoy la industria genética, que es una de las más avanzadas, congela embriones. Los congelan, ¿no? Porque Sí, para claro. un montón de estudios. No se le llama genocidio cuando se apaga la heladera porque no pagaste la cuota. No se le dice asesino a los que congelan los a nosotras si queremos abortar antes de los 4. Y yo repito, antes de la semana 14. No nos muestren más muñequitos rotos, porque 14 semanas de embarazo es apenitas un embrión. Está, y eso es lo que Tiene dice toda la la ley. forma externa. Está, y los embriones esos también ley? son los que se congelan a los laboratorios. No se queja nadie acá de que los laboratorios estén ¿Y quién le congelando dijo eso? embriones. No le dicen ni genocidas ni asesinos. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Las mujeres, cuando tenemos embriones, y te lo dicen también los médicos, porque también médicos? para la salud, los médicos, señor, ¿Cuáles? los directores, mira, la directora de la maternidad de La Matanza. No le contestes. Hizo, entonces te lo voy a decir porque lo hizo la señora. ¿Y qué problema tienen? Si el aborto llega mal, el Estado tiene más gastos. Tiene más gastos el Estado porque tiene que mover un Claro, equipo por eso de quieren el misotector. cirugía. Tiene que mover todo Para que el termine equipo. Diego, vamos. Eso es lo que tiene que hacer. dejen 2 minutos. Tenemos que evitar Vamos. eso. Entonces, ¿qué es lo que te dice la medicina antes de las 14 semanas? ¿Qué es lo que dice ese estudio? Lo puedes hacer medicamentoso, la no medicina tenés que lo hacer dice una eso. intervención quirúrgica. Entonces, mucho más barato, menos traumático para la mujer y menos traumático también para el equipo médico. Entonces, estamos todos viviendo en armonía. No está tratando de imponer un sector absolutamente minoritario, porque entonces No ahora hay ninguna también quiere ir armonía al cuando mueren Parlamento. inocentes, A mí no señora. me digan que un tipo como Artubey, que está haciendo apología a la violación interfamiliar, esté siendo senador y tenga que decidir contra todos los argentinos que estamos movilizados. Por favor, tienen que meterlo preso. Alguien que te dice que no es violación, una violación, que no es violencia ni violación. vínculo algo- intrafamiliar. Por favor. Que no hay violencia. Entonces todos los niños que tenemos nosotros... Sí, termina Mónica Eso y es vamos. terrible. O la otra senadora que nos dice que no leyó la ley. Pero es un trabajo. ¿Cuánto le pagamos? No leyó los diarios siquiera, porque la ley está en los diarios. Esos señores son los señores que hoy nos van a decir que con su voto que no va a haber ley este año.
La verdad son esos señores. Yo trabajo todos los días, me levanto. ¿Esa señora qué hizo? ¿Y cuánto le pagamos? Y no leyó ni un diario, porque no leas la ley. Y el equipo de trabajo con ellos tampoco leyó y vota en contra. Y por eso nosotros no vamos a tenerle, y está mal. Eso no representan. Esos son los de Cambiemos, esos son los del PJ. Esa gente ya no nos representa. Esto es histórico para nosotros. Nosotros no tenemos problema. Va a seguir nuestra pelea. Va a seguir como nos dijo. Vamos a seguir. Ahora ellos se enterraron en la historia. Tanto el Cambiemos como el Partido Justicialista, todos esos senadores se enterraron. Vendo y voy con vos, Nico. Bien, para ir cerrando, vos querías hacer una aclaración, vamos a ir con una ronda, si te parece, Mechi. Sí, una reflexión final, Dale. a ver. No, yo lo que quiero decir es que coincido, insólitamente coincido con la señora diputada, que alguien que está votando una ley tiene que conocer el contenido de la ley. Y una persona que es diputada como la señora debería conocer la ley vigente, porque ella no la conoce. Ella dijo que jurídicamente la vida humana empieza a partir del nacimiento. No es así. Una persona es sujeto de derecho y se reconoce como vida humana en el artículo 19, del Código Civil, que fue reformado en el 2015 bajo el gobierno de Cristina y que la señora no conoce, y además es vida humana conforme a la Constitución Nacional en el artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño, incorporado al plexo normativo en el artículo 75, inciso 22. Tiene razón que los diputados que discuten una ley tienen que leer el proyecto, pero señora diputada, lea la ley vigente para no hacer un papelón por televisión. No, ningún papelón. Bueno, 45 minutos. Yo fui diputado en el 2015 y por un pacto entre Cristina Kirchner y Francisco en el Vaticano, en un almuerzo en Santa Marta, se aprobó un código civil que fue repudio de toda la oposición, que nos levantamos y nos fuimos porque son 2.671 artículos que se aprobaron sin debate en una semana. Y ahí introdujeron por la ventana del artículo 19 la vida desde la concepción, que no tiene valor si acá se aprueba la ley del aborto legal, supera porque el Código Civil no deja de ser una ley. Pero fue introducido de esta manera despótica con la mayoría automática de Cristina, que bloqueó durante 12 años el derecho al aborto. Yo creo que estamos discutiendo un derecho, no una imposición. La mujer que por creencias religiosas no quiere interrumpir un embarazo y que lo puede hacer y no lo interrumpe. La mujer que llega a la decisión de un embarazo, de interrumpir un embarazo, es siempre una decisión difícil. La llevan circunstancias difíciles de la vida, pero normalmente la mujer pobre es la que menos acceso tiene a la educación sexual, menos acceso tiene a la anticoncepción gratuita y luego tiene un aborto clandestino que es la que más cercana a la muerte la pone. Entonces, si hoy se vota en contra, se está votando en contra también de la mujer más oprimida de la sociedad. Se está votando en contra de un derecho de todas las mujeres, pero que peor lo sufre la mujer más oprimida. Porque las que tienen muchos recursos económicos pueden practicar la hipocresía del poder. La de los Daniel Scioli, que votan en contra, hablan con la iglesia en contra y luego lo practican. No lo quiso Carlos Menem. Yo quiero decir lo siguiente. Lo escuchamos al vino del Opus Dei. Impresionante. Yo creo que fue más ilustrativo para toda la sociedad argentina el carácter profundamente reaccionario y el curro del Estado de una fundación que recibe 121 millones de pesos por mes para distribuir este tipo de posición, que incluso es criminal porque inducir a no usar preservativo es criminal. Es la forma de cuidarnos del SIDA, que es un mal de la época, que debemos combatir y que se ha combatido en la medida en que se logra la anticoncepción. Son concepciones medievales absolutamente ahistóricas que pretenden ir contra la sexualidad, contra el disfrute, contra el placer de la sexualidad y luego en una sociedad de clases y en un Estado despótico que se reivindica, que no garantiza el derecho a la maternidad. Porque un Estado con bienestar, donde el salario equivale a una canasta familiar, todo el mundo tiene trabajo, la mujer tiene las mejores condiciones, la familia puede decidir y no tiene el problema que decía Mónica. La mujer que dice,
tengo un embarazo no deseado y yo no puedo tener este hijo porque no llego a fin de mes, porque ya tengo 5, como la mujer que está grave internada ahora en Mendoza, etc. Entonces reivindicamos fuertemente este derecho, creemos que las mujeres argentinas han salido a la lucha y se han organizado de una manera formidable y que tenemos un gran futuro, y ahora vamos a ir, y ya hemos abierto el debate en estas horas, desde el Partido Obrero, desde el Frente de Izquierda, con las organizaciones de la mujer, para abrir una consulta popular. Que se abra un debate de 60 días en términos constitucionales, de acuerdo al artículo 41 de la Constitución, una consulta vinculante y que vote el pueblo argentino. Bien. Y vamos por ese objetivo en el movimiento de lucha. Chicos, el debate, se me termina el programa, muy cortito, porque nos tenemos que ir, y media termina. No tenemos tiempo. 60 millones de abortos, por favor, déjame decir esto, 60 millones de abortos anualmente reconocidos por las mismas instituciones abortistas en el mundo. Nosotros no queremos que Argentina sea parte de la contribución de la pena de muerte de niños inocentes al mundo. Esa es la vieja política. Chicos, se me terminó el programa, Diego, Nicolás, cultura de la muerte. Diego, Nicolás, gracias por venir.